Bienvenidos mis hermanos, estamos aquí en Palabra de Vida y estamos estudiando el capítulo 13 de Mateo. Estamos enfocándonos en lo que son las parábolas del Señor, así que le invito a que prepare su Biblia y haré un recordatorio a la segunda parte. Estudiamos los primeros 17 versos del capítulo 13 de Mateo, así que vamos a continuar en el verso 18. Pero quiero traer a ustedes cuál es el propósito de las parábolas. La parábola se utiliza para ilustrar un principio de edificación espiritual. Escuche bien. No es para enseñar teología, enseñar doctrina. No, hay principios fundamentales que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas, cuando estaba enseñándoselos a sus discípulos. Y esto es muy interesante ver que las parábolas están conectando el reino de Dios y también está el reino de las tinieblas. O sea, hay dos reinos que están operando y necesitamos comprender el propósito, escuche bien, de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Así que mis hermanos, sean bienvenidos. Y vamos al verso 18. Tome su Biblia, por favor, vamos a leer. Dice la Escritura: Vosotros pues escuchad las parábolas del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Muy bien, ¿qué nos está diciendo el Señor con esto? Mis hermanos, tenemos que conocer el principio de cada parábola. Ya dijimos que nos enseña algo muy específico y muy especial. Lo único que nos está diciendo acá es muy simple. Todo aquel que oye la palabra, dice, el Evangelio, el reino está vinculado con la palabra de Dios. Esto debemos de entenderlo y comprenderlo muy bien. Y dice, a todo aquel que oye la palabra del reino y no le entiende. Escuche, no le da el sentido de lo que el Señor quiere. Necesitamos entonces comprenderla para que no nos sea robada. Dice que el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo es que tiene capacidad un espíritu inmundo de robar esa palabra que no se entendió en el corazón del hombre? Quitarla, arrebatarla. Y luego dice, este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Muy bien. Entonces vemos que hay una acción del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas lo que desea es que el hombre no entienda la palabra del reino. Y a través de eso poderla quitar del corazón del hombre. Muy bien, vamos al verso 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Escucha esto. Hay gente que se goza de inmediato cuando recibe la palabra y siente una expectación de gratitud a Dios. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero escucha lo que sigue diciendo.
pero no tiene raíz profunda en sí mismo. O sea, no hay fundamento de lo que es el reino, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Escucha, hay mucha gente que viene, recibe al Señor, comienza a militar en el Evangelio y de alguna manera las preocupaciones, ¿sí?, la aflicción, la persecución. Hay mucha gente que es perseguida por su propia familia y comienza a ser atacada. Y cuando comienza a ser atacada, como no tiene fundamento, enseguida tropieza y cae. Escuche, el conocer lo profundo del reino de Dios lleva a una guerra profunda y espiritual. Es tomar una decisión profunda en nuestro ser y saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. O sea, movernos en los principios del reino y no en los principios del reino de las tinieblas. Movernos en la verdad de Dios y no en la mentira. Y escuche, esto simplemente es una guerra y tenemos que ser fuertes en Dios. El saber que tenemos a Jesucristo como Señor y Dios y que Él nos da poder para contrarrestar toda obra del enemigo. Y no caer, es ser firme, tener convicción profunda de que Dios está conmigo. Ahora bien, esa palabra es temporal. ¿Y por qué? Muy simple. Porque cuando viene la persecución, la aflicción, la enfermedad, ¡wow! ¿Para qué hice esto? Escuchen, el enemigo, el diablo, roba la palabra y comienza a traer una guerra en contra de aquel que se ha hecho hijo de Dios. Verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero escuche bien, mas las preocupaciones del mundo, escuche, el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Escuche, y se queda sin fruto. Si la palabra no tiene fruto, esa palabra está muerta en el corazón de aquella persona. Una palabra que da fruto es porque vino una semilla, fue sembrada, creció, se hizo fuerte y dio fruto. Dice que se queda sin fruto. Las preocupaciones del mundo. Escuche. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto, dice la Escritura. O sea, cuando hablamos de fruto, recuerde que estamos hablando de los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego el Señor dice que contra tales cosas no hay ley, que contra tales cosas el enemigo no puede hacer nada. El enemigo evita que la gente llegue a alcanzar tal madurez, porque esta persona se va a convertir en peligro para el reino de las tinieblas. Un hijo de Dios produciendo fruto del Espíritu es tan fuerte, tan poderoso, que el enemigo no lo puede confrontar. Podrá llegar tentaciones, mas éste podrá sobrepasarlas. Verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla, escuche bien,
Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, escuche bien, en tierra buena, un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de Dios, a ser obediente a principios, a valores. Este es el que oye la palabra y la entiende. Oh, escuche bien esto. Oír la palabra y entenderla. Esto es muy importante. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender la palabra y además vivir la palabra. Y dice que el fruto que dará es maravilloso. Vean, hay 3 niveles de dar fruto aquí en la palabra. Dice que uno puede producir a 1 a 100, otro a 60 y otro a 30. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Hay diferentes niveles de obediencia. Hay diferentes niveles de obediencia. Este es el punto de revelación y también entendimiento. El enemigo está presto para que tú no entiendas la palabra, que te roben la palabra. Él desea que no tengas una raíz profunda en el conocimiento. Él quiere quitar toda verdad de tu mente. Que no oigas la Escritura, que no oigas la palabra del reino. Es una guerra que tenemos que confrontar. La semilla de la palabra de Dios que cae en buena tierra va a producir al 100 por 1. Por 1 va a ser 100. Otro dice que va a producir al 60. Por 1 va a producir 60. Y otro que va a producir al 30. Significa que por 1 va a ser 30. No es el 100%. Esto va más allá de eso. O sea, esa es la riqueza que nos enseña lo que es esta palabra. Cuando el Señor nos explica la parábola del sembrador. Comentamos en el primer capítulo sobre la parábola del sembrador y la palabra también del trigo y la cizaña. Y el Señor nos dio una magnífica enseñanza de un principio. Ahora el Señor nos lo explica más profundamente. Vamos al verso 24 y la parábola del trigo y la cizaña. Aquí vamos a entender perfectamente que está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dice el verso 24. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Muy bien. Escuche esto. Un hombre sembró buena semilla. Y otro vino y sembró cizaña. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando esta palabra? Que mientras comienza a crecer y a germinar y comienza a dar fruto, el trigo se da cuenta que había cizaña. La cizaña no produce trigo, no produce fruto. Es una planta que daña, que perjudica. El verso 26 nos lo dice: cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Yo creo que esto es bien importante.
Escucha, tú puedes tener buena palabra en tu corazón. Se está sembrando buena semilla. Pero puede venir alguien también a sembrar mala semilla a tu corazón y desviarte de la verdad. Esto es lo que nos está enseñando la palabra. Tu corazón es un campo, es una tierra y es fértil. Hay una semilla del reino puesta en tu corazón, va a germinar y va a producir buen fruto. Pero si permites que alguien llegue y siembre mala semilla en tu corazón, también va a producir, te va a dar problemas. O sea, tenemos que entender, ¿sí? Cuando dice que la tierra es el mundo donde están los hombres, y viene el enemigo y siembra sus mentiras, su perversidad, su miseria, y aún hace cambiar, escucha bien, preceptos de Dios que son fundamentales. Quita el precepto de Dios del corazón del hombre y pone preceptos de mentira. Escucha, tenemos que entender. En el verso 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Mis hermanos, esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos la explica más adelante. Y quiero que vayamos al verso 36. En el verso 36, el Señor Jesús comienza a explicarle a sus discípulos qué significa esta parábola, dónde está el principio, qué es lo que nos quiere enseñar. Dice el verso 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos. Muy bien, aquí viene la pregunta. Le dicen al Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, es Jesucristo. Él es el que siembra la buena semilla. Y luego explica, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Oiga, esto siempre está relacionado con el reino de Dios. Y la buena semilla son los hijos del reino, en la que está operando la palabra. Y las cizañas son los hijos del maligno. Detengámonos un momentito en esto. Entonces hay una simiente de Dios y hay una simiente del maligno. Hay hijos de Dios y hay hijos del maligno, hijos del diablo. ¿Podemos comprender algo? Oye, estamos rodeados de maldad. Pero como somos la buena semilla, los hijos de Dios, aquellos que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo para dar luz a esta tierra, para poder dar la verdad y la gracia de Dios a otros, eso es lo que está alumbrando hoy día. Y necesitamos levantarnos a alumbrar fuertemente
O sea, el mundo está destruyéndose y necesitamos levantarnos como hijos de Dios, como esa semilla poderosa y poder ayudar al mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Aquí el Señor lo está diciendo muy claramente. Todo lo malo, todos aquellos, ¿sí?, hijos del maligno, procurarán apartarte de la verdad de Dios. Y luego dice, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son ángeles. Aquí nos habla de algo más. Y esto es precioso. Van a venir segadores. Y los segadores son ángeles. En la parábola que nos habla de Lázaro y el rico, ahí nos está hablando de la muerte. Y aún dice que vendrán los ángeles y tomarán al que muere. ¿Sí? Si es justo, si es recto, lo llevarán no al cielo, sino al Seol. Y en el Seol está, escuche bien, ahí está no el reino de Dios, sino está el paraíso. Y serán llevados al paraíso todos aquellos que han muerto en Cristo, esperando la resurrección. Eso lo vamos a ver más adelante. Es otra enseñanza que el Señor da y que tenemos que estar preparados, bien preparados, porque lo que Dios nos quiere enseñar son los misterios del reino, el propósito de Dios, y conocer a través de la Escritura lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Luego dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, dice, de la misma manera será en el fin del mundo. Aquí a través de esta parábola nos está indicando lo que va a suceder en el fin del mundo. Y lo dice en el 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Y se está refiriendo a hombres. El 41 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Los separará? Escuche, serán muchos. Ahora bien, el Señor pone la buena semilla que son sus hijos, que es su simiente. Y el propósito es compartir el Evangelio y hacer que muchos se vuelvan de las tinieblas a la luz, para que entonces ellos, aquellos que se han convertido, también resplandezcan, que puedan resplandecer como los justos. En el verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga.
Hay muchos que están dentro de una congregación. Oyen la palabra y no la entienden. Entonces viene el enemigo y se las quitará. No habrá luz en ellos. Luego hay otros, ¿sí?, que escuchan la palabra con gozo y caramba, hay fogosidad en ellos, pero luego vienen los conflictos, vienen los deseos del mundo y el enemigo también hará lo suyo, robará. ¿Sabes? Podemos ver claramente quiénes son esa buena semilla, los hijos del reino. Son aquellos que se esfuerzan por caminar en la verdad de Dios. Son aquellos que se esfuerzan en servir a Dios. No importa el clima, no importa las circunstancias. Ellos están dispuestos a sembrar, a dar y dar buen fruto. Y estos puede conocerse fácilmente, pero hay muchos en las congregaciones que llegan por preocupaciones, por ser ministrados, se ministran constantemente y vuelven a su mismo proceso. Hoy necesitamos entender que Dios nos ha llamado como esa simiente, esa semilla preciosa. Aquellos hombres y mujeres que han tomado para sí la verdad de Dios y la están viviendo. Y que pueden saber que no se pueden contaminar con nada. El reino de las tinieblas va a mostrar hechicerías, brujerías, encantamientos y muchas cosas para separar a los verdaderos hijos de Dios, para separarlos del camino que trae a la vida. Necesitamos, que es una guerra que tenemos que confrontar. El Señor dice: he aquí os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escucha, los ángeles estarán con nosotros. Hay fuerzas espirituales de maldad operando ahora mismo. Pero lo que Dios quiere es nuestra victoria. Escucha, Dios nos ha dado su poder, su gracia, su Espíritu Santo, el poder de la palabra en nosotros, y que podamos ser luz para muchos. Para muchos. Y tenemos que principiar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos. Que como padres podamos reflejar la gloria de Dios. Si como padres servimos a Dios en integridad, ellos también correrán en ese mismo camino. Tenemos que escuchar que en el tiempo del fin va a venir cosas muy fuertes, y nos lo están diciendo aquí en la Escritura. Prepárate. Tenemos que entender que hay cosas que nos está indicando el Señor. Y la parábola nos lo dice. Yo te invito a que la leas, la releas, y Dios comenzará a darte un entendimiento y revelación maravilloso. Dios nos ama, y mucho. Y lo que Él quiere es que su palabra alumbre en tu corazón. Aquí tenemos otras parábolas. Y solo quiero leerlas nada más. Y quiero darte un enfoque. La palabra del grano de mostaza. Dice en el verso 31, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es como una semilla.
que cuando se pone esa semilla tan pequeña de la verdad del reino en tu vida, comenzará a crecer en forma desbordada en tu ser y será grande. Te convertirás en un árbol de justicia que traerás riqueza, bendición, descanso, sombra a muchos. Ese es el principio, esa es la verdad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No te aflijas. Dios es nuestro proveedor. Padre, te damos gracias. Tú nos enseñas algo precioso a través de las parábolas que tú le diste a tus discípulos y que nos las das a nosotros. Te alabamos, Señor. Bendito seas. Amén. Bendición a mis hermanos, y no se pierda el estudio de Mateo capítulo 13 y vamos a ver algunas otras parábolas. Síguenos por favor por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones a todos.